Pero Pepín volvió a Huesca de la mano de su hermano Antonio. Antonio le dio a José Bello la necesaria estabilidad económica que le permitió seguir siendo Pepín Bello toda su vida. A Antonio la historia le debe eso, pero los oscenses le debemos mucho más, pues gracias a Antonio y a su familia pudimos disfrutar de la presencia de Pepín largas temporadas en nuestra ciudad. A pesar de la indisimulada admiración del escritor por el protagonista de La desesperación, Petón sabe mantener la distancia y se muestra fiel a la realidad que se produce una tarde a la semana durante 6 años seguidos en el pequeño gabinete de la calle Santa Hortensia de Madrid, sin mostrar ningún temor a romper con muchos mitos erróneamente establecidos. Puede sorprender encontrar a un hombre de fútbol como Petón en estas lides. A Pepín también le chocó mucho, pero es que Petón es una persona de principios, con gran cultura, sensibilidad y que además escribe muy bien. Pero Petón también es un periodista de actualidad que está muy presente en la vida social, en los medios de comunicación y que entiende de mercados. Todo esto le ha llevado con gran acierto a concebir un producto literario de calidad suficiente para jugar en la Liga Nacional del Mundo Editorial. La desesperación del té es un libro de edición muy cuidada, ahora los que no lo habéis adquirido y ahora lo podáis ver. Es un libro de educación muy cuidada, muy medida, donde se nota la mano de una editorial solvente. También se ve la mano de un escritor solvente, lleno de sabiduría literaria. Las 22 primeras páginas me parecen admirables. En ellas podrán encontrar situaciones propias del realismo mágico, salpimentadas de afirmaciones polémicas y rompedoras, encuadradas en una magnífica ambientación donde la pluma del escritor nos va descubriendo, a veces con brochazo grueso, a veces con sutil veladura, las claves para la perfecta comprensión de lo que luego vendrá. Y sobre todo, nos predispone a la admiración infinita de su protagonista, Pepín Bello. Por tanto, les animo a que compren el libro, que se lo dedique ahora a Petón, que para eso lo tenemos esta noche aquí, y que se lo lleven a casa, que se sienten sin ninguna prisa en su mejor sillón, que abran una cerveza Mau clásica, muy fría, y comiencen a leer serenamente. Enseguida se encontrarán detrás de la mesa del despacho de Pepín. Sobre ella contemplarán 2 botellines más. Vuelvan la cabeza a su derecha, miren un poquito hacia abajo y admiren a Pepín en su cátedra, su gastado sillón de piel. Posiblemente esté un poco erguido, apoyado sobre los brazos del sillón o totalmente repanchingado, con el dedo índice de su mano derecha mirando al techo a la altura de su cara. Eso es que está contando algo gordo. Vuelvan la vista a su izquierda. Descubrirán a Petón sentado en una silla, muy pendiente, como un alumno aplicado. El respaldo un tanto apretado contra la pared. El tamaño del saloncito no nos da para muchas liberalidades. Seguro que estarán hablando. No digan nada. Escuchen, escuchen hasta la página 303 de La desesperación del té. Muchas gracias. Si lo que quisiera fuera solo vender el libro, ¿para qué decir una palabra más? Si aquí está mi agente literario, La ponderador. que se dedica a esta cosa, a ponderador, que un día hablábamos de eso, ¿no? De estos personajes de nuestro Alto Aragón no tan lejano, que, dada la separación de los valles, llevaban el deseo de uno de los varones de un valle alejado a la casa perdida en el fondo de ese otro valle a pedir la mano de una chica. Y esa chica y los padres de esa chica nada sabían del otro más que había una relación familiar que se perdía en la noche de los tiempos. Y ahí el aponderador, si era brillante, conseguía que el enlace fuera bueno y la dote igualmente buena. Esto hubiera sido un fenómeno, vamos, o sea, la caja hubiera perdido un crack con toda seguridad. Poco que decir, claro, a la hora de hablar de las virtudes que pueda tener un libro, porque eso siempre le corresponde al lector. Y yo entiendo, quiero creer que todo esto lo dice Feliciano sobre la amistad por lo que el libro le provocó cuando lo leyó. De los adelantados, porque además él colaboró de una manera no pequeña en que el libro saliera con algunos trazos definitivos frente a vacilaciones que pudiera tener. Excuso decir lo que Rosa, que está a nuestra derecha, y toda su familia también aportaron en ese trance, que no era sencillo, porque claro, uno va diciendo a ver si al final
voy a confundir algunos de los aspectos, sobre todo los que tenían que ver más con lo espiritual, ¿no? Las consideraciones propias. Que ese fue el primer riesgo del libro y a él se refería, yo se lo agradezco mucho, Feliciano hace un momento, cuando habla de esas 22 primeras páginas, que son casi una introducción a lo que va a venir después. Yo creía que era necesario explicar un poco de antemano por dónde íbamos a discurrir, cómo era Pepín en trazo grueso para luego deslizarse por el trazo más fino, más delicado. Porque me parece que es difícil entender a Pepín si no se dan unas cuantas pautas del comportamiento de Pepín para que entremos por él. Pepín ni era un hombre sencillo, en el sentido de muy fácil de entender a la primera, porque tenía tanto fondo que era conveniente estudiar todo lo que él decía y cómo actuaba, así aprendíamos. Ni era tampoco, muchísimo menos, alguien tan simple que se despacha en una sola conversación, aunque sepa mucho. Y sobre todas esas cosas, Pepín no era un hombre fácil. Pepín te hacía la vida fácil, pero Pepín te decía las verdades del barquero. Sí, él sí que era políticamente incorrecto, a veces incorrectísimo. He de decir, para quienes leáis el libro, que algunas de las cosas que afirma, por ejemplo en el terreno de la política, están matizadísimas, suavizadísimas, os lo aseguro. Porque ya podía estar enfrente el secretario general del Politburó, que él iba a decir a ese señor lo que le parecían los comunistas. Pero los comunistas o cualquiera que atentara contra la libertad de los demás, siempre, eso es admirable en Pepín, desde el respeto a todos los demás. Me contaba una vez Rosa que una descripción formidable la había hecho Anson, que dijo que Pepín era un independiente feroz. Feroz, es decir, algo así, ¿no? Un hombre que, por encima de cualquier otra cosa, no quería complacer el oído del que tenía enfrente. Quería que el de enfrente se sintiera bien. Y para que alguien se sienta bien y entre de lleno en el terreno de la amistad, hay que decirle la verdad.